Hola, soy Ari Sachs, coordinador de servicios de inversión de Nearshoring de EY México. Bienvenidos a nuestro podcast. El día de hoy me acompañan Rafael, socio líder de Forensics and Integrity Risk Services de EY Latinoamérica. Bienvenido, Rafael. Gracias, Y Ari. José, socio líder de Forensics and Integrity Risk Services de EY México. Hola, Rafael. Hola, José. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias. Bienvenidos a nuestro espacio, a este podcast de Nearshoring. Pues bien, sin más preámbulo, me gustaría pasar de lleno y platíquenme un poco qué es Forensics and Integrity Services. Por supuesto, Ari. La práctica profesional de Forensic and Integrity Services surge como una manera de abordar específicamente una necesidad del mercado, de la comunidad de negocios corporativa. Nosotros ayudamos a las compañías a que fortalezcan su sistema de integridad, a que fortalezcan su sistema de compliance. Dicho de otra manera, los ayudamos a que cumplan su palabra, a que cumplan sus compromisos, a que sean dignos de confianza. Los sistemas de compliance tienen una característica, ¿no? Ayudan a que estas compañías fortalezcan de alguna manera su condición necesaria para que las compañías puedan generar valor de manera sostenida en el tiempo. ¿Cómo se manifiesta el compliance o el cumplimiento de la integridad en el mundo corporativo? Ante la ausencia de engaño, ausencia de ocultamiento, ausencia de afectación de derechos de terceros de manera intencional o por negligencia grave, la ausencia de incumplimiento de leyes y regulaciones de manera intencional o por negligencia grave. Perfecto. Y una pregunta más, ¿cómo estamos viendo esto en Latinoamérica? Fíjate, se está observando un progreso, ¿no? Bastante atención en el fortalecimiento de los sistemas de integridad. Justamente acabamos de lanzar hace 2 semanas el Global Integrity Report. Es un reporte que evalúa cómo están los sistemas de integridad en términos generales en el mundo. Es un estudio que conduce EY cada 2 años y este año el informe tiene la particularidad de que estamos haciendo comparaciones de años anteriores y en adición los resultados de cómo están las estadísticas globales, las estadísticas en LATAM y específicamente también en México, ¿no? José está viendo estos José, temas. deberíamos de hacer un podcast relacionado, Sí, ¿no? bueno. Pues bien, a ver, platiquemos un poco. El nearshoring consiste en reubicar una operación comercial o bien establecer una nueva operación comercial de un país lejano a un país vecino. En este caso serían los Estados Unidos. Actualmente los negocios a nivel internacional están apostando por incluir a México en esta estrategia de relocalización debido a la proximidad de México con Estados Unidos, su posición geográfica, su fuerza laboral altamente calificada, sus costos competitivos en el mercado, la infraestructura y tecnología. Sin duda, México es el principal exportador de productos a Estados Unidos. De hecho, este año se confirmó eso, sobrepasando a Canadá y a China. Esto porque las empresas, por muchas razones, una de ellas puede ser que reducen sus tiempos de entrega, generan estas cadenas globales de suministros eficientes y nuestro país cuenta con una amplia red de tratados internacionales como es el TEMEC, lo que permite a las empresas hacer negocios, comercializar de manera más eficiente. Es aquí que me gustaría hacerles la siguiente pregunta. En el escenario actual, en este tema de relocalización que conocemos ahora, esta reorganización industrial que la llamamos nosotros, se llama o se le ha puesto como nombre nearshoring. ¿Qué desafíos en términos de cumplimiento puede generar el nearshoring en la región? Fíjate, el nearshoring no es algo nuevo en realidad, ¿no? Lo hemos conversado antes, Ari, esto viene de muchos años atrás. De hecho, finales de los 1800, inicio de los 1900, la transformación industrial. Hoy existen compañías que ya están operando, ¿no? Y tienen operaciones importantes. Pero también hay otro escenario, las nuevas oportunidades. Las compañías que ya están operando, lo que van a buscar es aprovechar la oportunidad de poder incrementar sus operaciones, ¿no? Y las nuevas oportunidades, ¿qué es lo que muestran? Que tenemos que estar en condiciones de poder aprovechar esas nuevas oportunidades. Entonces,
tenemos dos frentes en los cuales tenemos que pensar. ¿Qué cosa son los desafíos? ¿Cómo los entendemos? Pensemos por un momento, nosotros somos compañías mexicanas, nos encontramos en el norte, y nuestro desafío es poder entender qué necesita nuestro cliente y en este caso particular, qué necesita desde el lado del compliance, ¿no? O sea, tenemos que tener claro qué cosa ha cambiado. Fíjate, cuando hablábamos hace algún tiempo, compañías que tienen muchos años operando, iniciados, no sé, pensemos en términos muy coloquiales, comenzaron los bisabuelos, ¿no? Los abuelos, los padres, hoy nosotros, ¿no? Pero cuando nuestro bisabuelo comenzó, no había la norma anticorrupción americana, ¿no? Cuando comenzaron en los 40, los 50, era una manera diferente a los 70, a los 80, ¿no? Los 90. Ha habido cambios. De hecho, hoy existen una serie de exigencias. Estamos hablando, por ejemplo, del tema anticorrupción, antisoborno, los temas de medio ambiente, los temas de condiciones laborales, los temas de seguridad, los temas de ciberseguridad, toda una serie de nuevas exigencias. Y la pregunta es, ¿estamos preparándonos para esas nuevas necesidades de cumplimiento que nuestros clientes necesitan? ¿Tenemos esa capacidad? No sé si, José, tú quieres complementar algo de una idea. O sea, está súper interesante el tema. Aquí, ¿qué consideraciones relacionadas con temas de cumplimiento se deben tener en estos procesos sobre todo, me imagino, fusiones y adquisiciones, M&As? Sí, yo creo que, como bien dice Rafael, o cuidado não é solo para a empresa, para toda a sua cadena de suministro. ¿Por qué esto? Porque un proveedor tuyo pode determinar sanciones, pode exponerte a temas reputacionales, pode exponerte a riesgos. Entonces, cuando tú piensas en tener una empresa que también está sujeta a las leyes norteamericanas o leyes inglesas, tu exposición es muy mayor en términos de sanciones. Entonces, por ejemplo, las leyes norteamericanas establecen obligación de cumplimiento de toda su cadena de suministro. Esto es decir que la compañía tiene que garantizar y establecer controles también a sus proveedores. Entonces, cuando miramos esto, es muy amplio. Imagínate que pueden tener empresas con centenas de proveedores y el cumplimiento de riesgos va desde un tema de licenciamiento, una obtención de un despacho, de una mercadería, así como los temas de ciberseguridad, de control de datos. Y sabemos que México sufre ataques todos los días en temas cibernéticos. Es un Es problema. una exposición enorme. Entonces, tú puedes tener tu control en términos de sus datos, pero la pregunta es, ¿y tus proveedores que también tienen acceso a tus datos, los datos de tus clientes? ¿Cuál es la seguridad que tú tienes en relación a tu proveedor? Excelente. ¿Y puede el cumplimiento de un tercero afectar a una empresa que debe cumplir con los requerimientos Mira, por normativos, sobre todo ahora norteamericanos o europeos? Ya ves que México cuenta con más de 12 tratados, con más de 50 países, etcétera, Mira, etcétera. la respuesta es sí. Y tomando un poco los temas de ciberseguridad, pero vamos a ir un poco abordándolos, pero hagamos una especie de juego de roles. Imaginémonos que tú eres mi proveedor en México, el primer proveedor, que José es tu proveedor en México también, pero tu proveedor, ¿no? Yo soy tu cliente en los Estados Unidos, ¿no? Y en este escenario, pensemos, por ejemplo, en una noticia que se publica. Yo soy una compañía americana pública y sale un titular en un diario de supercirculación, una investigación periodística sobre afectación del medio ambiente o sobre soborno, corrupción o sobre ciberseguridad o sobre malas condiciones laborales, ¿no? Esclavitud moderna, en una de las operaciones tuyas. Pero tú estás trabajando para mí. Estás en esa línea. ¿Cómo me puede afectar? De pronto yo voy a tener que responder, ¿no?, en mi mercado por esa situación.
voy a incurrir en una serie de costos, solamente haciéndolo simple. Bueno, me afectó reputacionalmente, me puede haber afectado de alguna manera económicamente, puedo tener que replantear temas en mi proceso de mi cadena de suministros y producción, y luego volteo y digo, ¿y qué contigo? Porque tú tienes una relación conmigo. Tú me dirás, no, yo no lo hice, fue en la segunda línea. Sí, pero yo seguiré trabajando contigo, porque te impondré mayores condiciones o controles, te trasladaré todas las multas que he tenido que pagar, tú tendrás alguna responsabilidad civil conmigo. ¿Qué dicen nuestros contratos? Al final de cuentas, fíjate cómo algo que generó un incumplimiento que se dio de estos ejemplos que hemos visto en ese proceso, afectó a mí, pero también termina afectándote a ti y probablemente a él. Y a tus clientes, ¿no? Porque en muchos de los casos que estamos platicando, por ejemplo, de ciberseguridad, tú tienes la exposición de datos personales. Entonces, en algunos casos, los datos de los clientes tuyos, de ellos y de nosotros, salen en público, ¿no? Y fíjate, hablando de ciberseguridad y cómo esto puede afectar, no es un ejemplo de México, pero es un ejemplo público, una empresa de producción de vehículos tuvo que parar 14 plantas durante 24 horas, dejar de producir alrededor de 15.000 vehículos, porque uno de sus proveedores sufrió un ciberataque y que podría esto afectar la información o el flujo de información con la compañía principal. Entonces, ¿cómo queda ese proveedor en esa relación? Porque tenemos que pensar que, digamos, para aprovechar el nearshoring, nosotros somos los terceros. Nosotros somos las terceras partes en relación con nuestros clientes que están cercanos en los Estados Unidos. Y considerando todo esto que nos platican, en este nuevo escenario de nearshoring, en el cual pues, hay anuncios de inversiones todos los días, 36 mil millones de dólares de inversión extranjera directa el año pasado, registrada, pero anuncios hay más de 100 mil millones de dólares, según cifras oficiales, porque empresas que se van a establecer en los próximos 2 a 4 años. ¿Cómo están viendo ustedes todo esto? O sea, en el cumplimiento, los desafíos en este escenario. ¿A qué se van a enfrentar las empresas? Yo creo que pensamos primero desde el lado del liderazgo. ¿No? Yo creo que el liderazgo lo que tiene que estar permanentemente identificando por dónde vienen los nuevos riesgos. O sea, eso que yo tengo que cumplir, que tengo que de alguna manera facilitar a mi cliente. ¿Por dónde vienen esos nuevos riesgos? ¿Qué hay? ¿No? ¿Cuáles son? Tenemos que comenzar a adaptarnos, como se han adaptado las compañías a lo largo de los años en el proceso de industrialización. Adaptarse, anticiparse, tomar acción. Pensemos por un momento otra vez en el juego de esos roles. Imagínate mi compañía, la compañía americana. Estoy allá y tengo un equipo que está trabajando para mantenerme lejos de los problemas de todos estos temas que hemos hablado. Este equipo va a estar buscando a sus pares en México. Y la primera pregunta es, ¿tienen pares? ¿Hay áreas de cumplimiento? ¿Hay esos compliance officers que realmente están abordando los riesgos que yo quiero administrar? ¿Tengo una contraparte? De repente no la tengo. Ya es un problema. Entonces, hay que comenzar a adaptarse, hay que anticiparse. ¿Y estos riesgos son los mismos en toda Latinoamérica o son diferentes? Haz de cuenta, no sé, en ciertos países puede haber más riesgo de ciberataque que en otros países, etcétera, etcétera, más riesgo de, no sé, propiedad intelectual o algún tema que tú quieras administrar, o son los mismos en todos los países. No, yo creo que los riesgos son, bueno, todos los países están expuestos a ciberataques, este es un punto, pero hay países en que tú tienes una exposición mayor a ciberataque, hay también países que tú tienes una exposición mayor a sanciones. Es decir, que, por ejemplo, hay países que ya tienen bien establecido la regla de sanción en caso de un problema de exposición de datos personales. Entonces, por ejemplo, Brasil es uno de esos países que tiene un camino, una regulación que tú tienes que seguir, y te da un disclosure a las autoridades y tiene sanciones. Entonces, las empresas ya se queda un poco más claro cómo deben reaccionar en un tema de ciberseguridad.
Eso también puede traer oportunidades, ¿no? Un país que tenga este tipo de regulaciones, pues probablemente sea visto como un factor de atracción de inversión extranjera, Sin ¿no? duda. Oye, si yo voy a ese país y está en cumplimiento, hay más, ¿no? Sí, así como... Costa Rica, por ejemplo, Costa Rica. ¿no? Sí, Que como- ha movido muchos centros de De servicios shared compartidos y sí, también de tecnología, porque hay condiciones favorables para ese favorables. tipo de inversión. Assim como isto pode também, porque a intenção de todos os países é ter inversões, não? Uhum. Então, para ter inversões, tem que criar um ambiente mais seguro Sí. para que as empresas se quedem allá. Então, creio que os países, muitos dos países, incluso México, estão desenvolvendo legislações e regulações específicas para um melhor desenvolvimento do ambiente El ambiente de negocios. de ¿no? negócios. Excelente. ¿Qué conclusiones podrían plantearse considerando esto que estamos platicando? Mira, digamos como reflexiones o conclusiones, quizás una de ellas es plantearle a las compañías, a los líderes, que identifiquen claramente, voy a tomar otro tema coloquial, es los rinocerontes grises. Ya, todos sabemos que los rinocerontes son grises, ¿sí? Y un golpe de un rinoceronte va a ser duro. Los rinocerontes grises son aquellos riesgos que están ahí, están presentes, sabes que están, los ves todos los días, están en el patio de tu empresa, pero no estás haciendo nada con ellos y solo vas a reaccionar cuando sientas el golpe. Y el golpe puede ser perder a tu cliente, perder la oportunidad, ¿no? Entonces, este es un tema de gestión de riesgos. A veces uno habla de los cisnes negros. Claro, los cisnes negros son muy raros, esos riesgos que eventualmente son poco probables que se presentan, pero si se presentan te van a hacer daño fuerte, te van a impactar. Pero los rinocerontes grises están ahí. Entonces, una primera reflexión es tomar acción. Ya sabes lo que está necesitando tu cliente, sabes cuáles son los niveles de exigencia. Toma acción. Creo que em linha com o que Rafael está platicando, creo que é clave que tu conozcas a seus parceiros e a seus terceiros. Então, como tu podes fazer isto? Fazendo uma devida diligência antes, durante e depois. Durante toda tua relação de business com este parceiro, tu tens que entender com quem tu estás relacionando e qual é o nível deste parceiro, se quedar-se como um rinoceronte negro, ou um rinoceronte gris, ou um rinoceronte amarelo, que algumas casas podem levar a outras. Mas é clave que tu conozcas com quem está involucrando. E esse terceiro, eu digo, não só tu parceiro, o conceito de terceiro é muito amplo. E também conozca a los empregados. Entenda quais são os empregados clave que tu tens, estabeleça um adequado monitoreio também, porque empleados são muito importantes en términos de lo conocimiento de la empresa. A mí me llama mucho la atención que lo hemos platicado, ¿no? Que en Nuevo León hay muchas empresas queriendo entender forensics. Uh-huh. ¿Por qué es? Por todas estas empresas que están llegando al norte de México, o a Nuevo León, o Coahuila, esa región, a querer producir, a hacer nearshoring. ¿Esa es la razón? ¿O es un trending global en Latinoamérica? Entendemos forensics, entender cuáles son estos rinocerontes grises, etc. Mira, específicamente la atención que está viendo en la zona de Nuevo León es justamente porque están identificando que tienen que estar en condiciones de satisfacer las necesidades de esos clientes actuales, los tienen, y las oportunidades potenciales que existen. Entonces, Forensic and Integrity es la segunda parte de los servicios, es la integridad, es ayudar a cumplir los compromisos, mis compromisos con mis clientes. Yo tengo que tener compromisos relacionados con el tema de protección del medio ambiente, condiciones laborales seguras, digamos, no tener contratación, por ejemplo, de menores en alguna línea, digamos, o en un nivel de los temas de los proveedores, ¿no? Una serie de compromisos sobre anticorrupción. Todos estos temas son los que llaman la atención en este momento porque allá están comenzando a mirar esos aspectos. Excelente. ¿Algo que quieran agregar como conclusión? No, creo que solo reforzar un poco nuestra encuesta
sacamos una encuesta global que hubo una entrevista con CEOs, CFOs del mundo, de Latam y de México. Y creo que una de las visiones, de las conclusiones que sacamos es que sí que hay un incremento en la percepción del tema de integridad y la importancia de la integridad para acrescer valor a la empresa. Entonces, integridad es un factor de protección a la empresa, un factor de protección a los empleados, un factor de protección a los proveedores. Pero es muy importante que esto se genere una situación virtuosa en toda la sociedad, en toda la cadena, en todo el ecosistema de sus proveedores. Y creo que estamos desarrollando esto en México, ¿no? Hay muchas empresas extranjeras, algunos son sujetas o no a regulaciones extranjeras, pero el mensaje final es que la cultura de integridad es muy importante para traer valor a la empresa. Entonces, creo que este es un punto muy relevante de nuestra encuesta. La integridad debe ser vista como un factor de generación de valor, no como algo bueno, una virtud. Si es algo visto como algo solamente bueno, de repente estás dispuesto a sacrificar la integridad por un ingreso de corto plazo. Pero contradictoriamente, al sacrificar la integridad, estás sacrificando tu condición de generar valor de manera sostenida en el tiempo. De manera natural, nosotros queremos relacionarnos con personas dignas de confianza. En el mundo empresarial, las empresas buscan relacionarse con compañías dignas de confianza. Es que está tan interesante que cada vez que me platican me surge otra pregunta. Por ejemplo, yo soy un empresario mediano, ¿sí? Que tengo una fábrica de inyección o algo así, tengo 1000 empleados, ¿no? ¿Cómo empieza un proyecto típicamente? O sea, ¿cómo inicia un proyecto de integridad? Mira, para una compañía de la característica que tú mencionas, 500 empleados hay o cosas muy 400. simples. O sea, y es volver a lo básico. La integridad es un tema de personas. Y cómo las personas toman decisiones en un ambiente de presión, el ambiente de negocios de presión. Tenemos que trabajar sobre la persona, sobre la cultura, sobre la generación de conciencia, ¿no? Ellos son los que toman decisiones. Entonces, es simple y es barato. Pero es a través de manuales, a través de revisiones, ¿cómo? O sea, hay un esfuerzo en el tema de la interacción, la generación. Fíjate, desde el tema de cómo estableces el carácter y el tono en esa organización. En esta compañía, todo se hace de manera correcta. Y la persona que toma la decisión y da el ejemplo es el dueño, el empresario, el líder. Entonces, no hay nada que no se haga de acuerdo a esta norma. Yo doy el ejemplo. Entonces, esto me interesa a mí. Esto es importante para mí. Y todos aquellos que formen parte de este equipo tienen que cumplir ese lineamiento, el carácter de tu organización. Y eso genera muchísimo valor, ¿no? Sí. Pues bueno, muchísimas gracias por su tiempo, por esta charla, por guiarnos. Antes de despedirnos, quiero recordar a nuestros oyentes que si tienen alguna pregunta o desean más información sobre nuestros servicios de nearshoring, pues no duden en ponerse en contacto con nosotros. Nos encantaría recibir sus comentarios y sugerencias sobre este episodio y saber qué otros temas pues, les gustaría que abordáramos en futuras pláticas o podcasts. Gracias por acompañarnos. Soy Ari Ben Sachs y esto fue Podcast Nearshoring México. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias.